Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a continuar o a comenzar realmente las profecías del libro de Daniel. Amén. Hace 8 días hicimos una pequeña introducción, pero hoy ya vamos a entrar como tal al libro. El libro de Daniel es algo precioso, hermano. Si hay un libro en profecía que tenga detalles que se hayan cumplido de una manera preciosa, es el libro de Daniel. Aún por causa de eso, Satanás ha atacado el libro, y una de las luchas que vivió últimamente, el siglo pasado, el libro de Daniel, fue el ataque contra si el libro de Daniel había sido escrito por Daniel, o muchos decían que fue escrito posterior aún a los tiempos del Señor Jesús. Porque la profecía fue tan exacta y se cumplió de tal manera que no podían creer que hubiera sido escrita por Daniel. Entonces, gracias al Señor, como en 1948 más o menos, en una cueva, la cueva de Qumran, se encontraron una cantidad de manuscritos antiguos y ahí estaba el libro de Daniel. Y eso le tapó la boca a una cantidad de críticos. Entonces el libro de Daniel es precioso en profecía. Entonces vamos a entrar a uno de los libros más preciosos y en los cuales en nuestro tiempo deberíamos perseverar. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar la visión o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que está escrito en el capítulo 2 del libro de Daniel. Amén. Hoy vamos a estudiar el sueño de Nabucodonosor. Tal vez no entremos a todos los detalles, creo que la última parte del sueño no la vamos a compartir, pero esto va a estar, hermanos, bastante precioso. Amén. Tal vez hoy vamos a estudiar un poco de historia. Algunas enseñanzas tal vez nos va a tocar hablar un poco de historia, como para poner la profecía sobre hechos reales. Amén. Que tú puedes ir a internet, a Wikipedia y buscar, y vas a ver cómo la profecía del Señor se cumplió de una manera preciosa. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a leerlo todo de corrido, y vamos a llegar específicamente al sueño del rey Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Imagínate, el rey quería que le interpretaran el sueño y no se acordaba ni siquiera él mismo del sueño. Más adelante nos damos cuenta que este sueño fue propiciado por el mismo Señor, porque este rey comenzó a meditar y a pensar qué vendría en los tiempos postreros. Y en ese meditar, el Señor le dio un sueño. Entonces, detrás de este sueño estaba el mismo Señor. Y el Señor permitió que se le olvidara. ¿Por qué? Porque el Señor iba a usar un instrumento para mostrar no solo el sueño, sino la interpretación. Y para mostrar que era algo de Dios. O sea, el Señor puso el sueño como algo imposible de interpretar, para mostrar que la profecía venía de Él mismo. Amén. Profecía, como lo decíamos hace 8 días, que el mismo Señor Jesús dijo: miren, lean Daniel y entiendan. ¿Se dan cuenta los que no estuvieron hace 8 días? Bueno, Mateo 24, el Señor le dice a los discípulos: y cuando veáis todas estas cosas y la abominación de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, ¿qué? No solo lea, hay que entender lo que dice Daniel. Y Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar firmes, en abrazarla y sostenernos ahí. Amén.
Entonces comenzamos a ver que el Señor pone la cosa bastante difícil, porque Él tenía algo tremendo para revelarle a este rey. Miren, hermanos, la historia de la humanidad iba a ser descrita en este sueño, a grandes rasgos, con puntos principales, hermanos, que se iban a cumplir preciosamente. Entonces estamos en el 6, en el 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Oh. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, les iba a destruir la familia, todo. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, se iba poniendo bravo el rey: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo. Hasta estos hombres se dieron cuenta que si no era Dios mismo, no se podía hacer nada. Los dioses, acuérdense que Babilonia era la madre de la idolatría, ¿sí? Ellos no creían en Dios, en el único Dios eterno, sino una cantidad de ídolos. Entonces los dioses, ¿qué? Me perdió. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo Arió, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Imagínate, hermano, en medio de una sentencia de muerte. Tal vez si el rey no hubiera puesto esta sentencia, hermanos, no hubiera llamado tanto la atención de aquellos hombres judíos, de Daniel, y cuando él se lo comentara a sus amigos. Entonces el Señor permite que esto sea algo de vida o de muerte, porque él tenía muchas cosas que iba a decir por este sueño. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Miren esa palabra misterio, hermanos. Misterio es algo que está oculto. Cuando tú miras el Apocalipsis también se puede llamar el libro de la revelación, donde Dios que hace revelaciones, cuando Dios, hay un velo y detrás del velo hay algo. Entonces Dios quiere mostrar algo, entonces cuando Él comienza a revelarlo es que Él comienza a quitar el velo, ¿ven? Acuérdense, los que hemos estado compartiendo los miércoles, hemos dicho que uno de los atributos característicos del ser de Dios es que Dios es el Dios de todo saber. Para Él no hay nada oculto, ni siquiera en el futuro, amén. Él mira el tiempo
como si el tiempo estuviera acá y él mira así. Todas las cosas las conoce, todas las cosas las sabe. No hay nada oculto de lo que ha de venir, ni de lo que es, ni lo que fue. El conocimiento y la excelencia de la omnisciencia de Dios lo conoce todo, pero nosotros los hombres no. Entonces Dios conoce todo, y como Dios conoce todo, tiene la capacidad de anunciar el futuro y que se cumpla. Amén. Pero el hombre ignora el futuro, y esa es una de las cosas maravillosas que tiene la Biblia, que la Biblia anuncia cosas que han de suceder. Y curiosamente, como cuando estuvimos hablando acá algo de la omnisciencia de Dios, mostramos unas estadísticas que el hermano Christian Chen daba de la profecía, que el 98 punto algo de la profecía ya se cumplió, y el hermano cogía, agrupaba todas las profecías en 700 algo hechos reales, y él decía que quedan muy pocos por cumplirse. Y si la profecía que se ha cumplido con tal exactitud en el pasado nos corrobora la Biblia y lo que dice la palabra, asimismo la que ha de cumplirse, hermano, se va a cumplir con igual exactitud. Amén. La Biblia no es un libro que hable tal vez, cómo, no. El Señor comienza, y cuando tú lees Apocalipsis y comienza a escribir eso, hasta la nueva Jerusalén, hermano. Qué cosa preciosa. Entonces, mira lo que pasó cuando estos hombres oraron. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y ahora vamos a comenzar a ver varias frases que se relacionan con lo que el Señor le mostró a Daniel, hermano. Mira cuando Daniel está adorando a Dios, mira lo que dice: Él muda los tiempos y las edades. Hay algo en la Biblia que se llama el tiempo de Dios, ¿sí? El Kairos. Cuando el Señor habla a los discípulos, que le dice: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? El Señor les responde: no les interesa a ustedes saber los tiempos y las sazones. Tiempos ahí es cronos, y sazones es Kairos. Kairos es el tiempo cuando tú estás cocinando algo, y aunque no lo estás cronometrando con reloj, cuando tú miras, ves que el arroz ya está, ¿qué? Seco. Ya tú sabes que le tienes que bajar y dejar que quede otro poquito. Es cuando el asunto ya está cocinado. Entonces, Dios, en su infinita y poderosa soberanía, siempre ha estado detrás de todos los acontecimientos que han sucedido en la historia de la humanidad. El Señor creó y no dejó la creación en sí misma. Él soberanamente ha estado gobernando todos los tiempos, todos los reyes de la historia de la humanidad. Él es, ¿qué? El Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, hermanos. Y nunca, en ningún momento, Él ha perdido el control de las cosas, hermanos. Y todo va a terminar en aquello que Él se propuso en su corazón, que es el reino glorioso de su Hijo Jesucristo. La voluntad, el deseo de su propósito, el que es reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento ¿de qué? De los tiempos. Entonces el propósito de Dios ha tenido ciertos tiempos. Hubo un tiempo que el Señor, por voluntad soberana, permitió que Egipto creciera, a tal punto que su pueblo llegó a la esclavitud en Egipto. Después el Señor permitió en su voluntad soberana que Babilonia, el imperio de Babilonia, surgiera. Terrible, grande, poderoso. Después el imperio de Medo y de Persa. Y ahí estaba el Señor. Y el Señor, miren hermano, lo vamos a leer ahorita, cómo la historia de la humanidad está descrita en la visión que tuvo este rey, en el sueño que tuvo este rey. Entonces, lo que vio Daniel cuando vio la visión, dijo: Señor, tú estás detrás de todo, tú controlas todas las cosas. No era casualidad que Daniel, siendo judío, siendo el pueblo escogido, estuvieran ahí en Babilonia. Fue voluntad de Dios, y Dios se los había anunciado por tiempos. Les había dicho por Jeremías:
Jeremías, ¿qué ves? Veo una olla ardiendo. ¿Qué es eso, Señor? Es que yo desato el mal sobre vosotros. ¿Y viene de dónde? Del norte, de Babilonia. Y él se paraba en el templo y, hermano, arrepentámonos. El Señor va a establecer un juicio, va a venir el rey de Babilonia. Y no creyeron. Y el Señor despertó el corazón del rey de Babilonia para que viniera. Y así como despertó a Babilonia, también llegó el momento de Medo-Persia, también llegó el momento de Grecia, de Roma. Y ahorita también llegó el momento del imperio dividido. Eso es lo que vamos. Hoy no alcanzamos, pero dentro de 8 días. Mira lo que sigue diciendo. Dice, entonces el secreto, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Daniel vio, yo, Señor, no tengo nada, pero el Señor le mostró todo a Daniel, hermanos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren, hermanos, el sueño que tuvo Nabucodonosor es como el primer esqueleto que el Señor nos da de la profecía que va a suceder a través de los tiempos. El Señor no entra en detalle en el sueño de Nabucodonosor, pero cuando tú comienzas a ver Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 12, muchos de los detalles son fáciles, como cuando tú tienes el esqueleto humano y comienzas a poner en la cabeza el cerebro, comienzas a poner acá en el pecho el corazón, y comienzas a poner detalles y detalles, pero la imagen que vamos a ver es como el esqueleto. De ahí en adelante tú comienzas, ves como la palabra preciosamente comienza a coordinar todas las cosas en base a esta visión. A un Apocalipsis, cuando tú lees al dragón, la bestia, todo concuerda preciosamente con este esqueleto. Es como la estructura. Tú a veces cuando vas a enseñar algo no puedes comenzar a entrar a los detalles, sino coges y muestras un panorama general. Cuando ya tenemos un panorama general, comenzamos a entrar por los detalles específicos. Así es la profecía de Daniel. Y así es la manera que el Señor enseña muchas veces. ¿Amén? Tú miras que el Señor cuántas veces habló de la iglesia cuando Él estuvo en los evangelios, en su vida. 2 veces nomás. Ya Hechos comienza a hablar más de la iglesia. Ya tú lees a Pablo y Pablo tenía un conocimiento pero profundo de la iglesia, de la vida de la iglesia. Entonces la revelación es progresiva y cada vez entran más detalles. Amén. Entonces vamos a ver como el esqueleto para tener buenas bases para entrar a profundizar. Entonces sigamos. Va a comenzar ya Daniel a contarle el asunto al rey. Después de esto fue Daniel a Arió, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: no matéis a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Acuérdense lo que leíamos hace 8 días, hermano, que la profecía no fue traída por voluntad humana. ¿Sí? Esto era algo del Espíritu, hermanos. Amén. Y asimismo, ni la profecía, ni la interpretación de la profecía. Como decía Pedro. Dice: pero hay un Dios en los cielos, bendito, el cual revela los misterios, y a él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
el libro fue sellado. Amén. Y el ángel le dijo a Daniel, ciérralo, Daniel, porque esto es ¿para qué? Para los últimos tiempos. Los hombres correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿sí? Pero en los últimos tiempos, hermanos, el Señor prometió abrir el libro. Y miren, hermanos, yo he escuchado ya varios predicadores que cuando leen el libro de Daniel, uno nota que eso se está cumpliendo. Cómo el Señor está dando entendimiento y claridad acerca de estas cosas. Entonces, con ese deseo y pidiendo al Señor que nos dé su gracia, vamos a leerlo. Y dice, he aquí tu sueño y las visiones que han venido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Acuérdense que esa es la característica, que es profecía, ¿amén? Que es lo que va a suceder. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías. Comienza la imagen, hermanos. He aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Entonces el Señor comienza a mostrar que la imagen que él vio, y dice que la vio así de frente, y la figura de esta imagen, hermanos, es como la figura de un hombre. Entonces vamos a mirar las características de la imagen. Esta imagen, un hombre que era de aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. La primera parte de la imagen es la cabeza, que es oro fino. La segunda parte de la imagen es sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces recordemos, hermanos, la imagen la imagen que vio Nabucodonosor. Su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y los pies hierro con barro mezclado. Esa es una imagen que tenemos que tener, barro cocido. Es una imagen que tenemos que tener bien clara porque, bueno, ya la vamos a ver con la interpretación. Y dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Y que la piedra no va a la cabeza? Como David cuando cogió a Goliat, que le mandó su pedrada a la cabeza. No va a los pechos, hermano. No va al vientre, no va a los muslos, sino va a los pies. Eso es clave. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tajo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedare rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha, ¿qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Pero el Señor no solo le dio a Nabucodonosor el sueño, sino también que la interpretación. Eso es lo precioso de la palabra, que la palabra muchas veces no necesita que nosotros metamos manos, sino la misma palabra nos da la interpretación de la palabra. No necesitamos
a veces uno, pero ¿cómo? ¿Qué será esto? Pero la misma palabra se interpreta a sí mismo. Y dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Va a comenzar a hablar de la cabeza. Tú, oh rey eres rey de reyes, porque el Dios, miren esta frase, hermanos, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nabucodonosor no tendría nada, hermano. Babilonia no hubiera sido ningún imperio si el Señor no lo hubiera, ¿qué?, permitido. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba delante de Pilato? Que era uno de las cabezas, era uno de los representantes de un imperio que iba a surgir de aquí. Dijo, dime la verdad, le estaba preguntando el Señor. ¿No es que yo tengo el poder para quitarte la vida o quitártela? Y le dijo el Señor, tú no tuvieras poder si de arriba no te hubiera sido dado. O sea, el poder que tú tienes es ¿por qué? Porque se te ha otorgado en los cielos. Entonces, ningún hombre tendría poder en la tierra si el mismo Señor, ¿qué?, no lo hubiera entregado, no se lo hubiera dado. Amén. Entonces comienza Daniel a decir, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de la estatua. Mira cómo le dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces el Señor comienza a mostrar por la boca de Daniel que cada una de las partes de esta imagen representa uno de los imperios que iba a surgir a través de la historia de la humanidad. El primer imperio que Daniel ve es el imperio del mismo Babilonia, representado por la cabeza, por el rey que era ¿quién? Nabucodonosor. Una cabeza de oro. Y mira lo curioso, hermanos. El mismo Nabucodonosor, su trono era un trono de oro. Cuando hizo una estatua, dice que la estatua que Nabucodonosor hizo tenía como 23 metros de altura y como 2,5 metros de ancho. Y toda era de oro. Aún miren, dice que cuando de 70 años después de que este imperio cayó y fue Heródoto a Babilonia, dice que él nunca había visto tanto oro como el que vio en Babilonia. Entonces la característica de los babilonios era que amaban profundamente ¿qué? El oro. Y aunque no tuviéramos estos datos, el mismo Daniel le dijo, mira, tú es cabeza de oro, es tu imperio, es Babilonia. Entonces esta imagen nos va a comenzar a mostrar no solo el imperio que estaba en la época, sino aquellos imperios que iban a tomar el poder detrás y después, según el tiempo determinado de Dios mismo, sobre la humanidad. Amén. Entonces mira lo que sigue diciendo. Y después de ti, o sea, mientras tú estás no, pero va a venir después de ti que se levantará otro reino inferior al tuyo. Y miren, hermanos, la Biblia también nos habla de ese otro reino que iba a surgir. En varias profecías, aún más adelante en Daniel, nos permite claramente saber cuál era ese reino que iba a venir y que iba a quitar el imperio de Babilonia. Entonces lo vamos a leer más adelante. Ahí en Daniel 4, en Daniel 5, se nos muestra cuál era el imperio que iba a venir, hermanos. Porque Daniel no solo dijo la profecía, vio el cumplimiento de ese rey que había de venir. Porque después de Nabucodonosor se levantó su hijo, Belsasar, y su hijo hizo una cosa supremamente abominable a los ojos de Dios. Cogió los instrumentos que ellos habían sacado del templo y se metieron a tomar, hicieron una fiesta con mujeres, de todo, y usaron los vasos sagrados. Y apareció una escritura en la pared, una mano escribiendo un mensaje en la pared, que era el mismo cumplimiento de lo que Daniel le había dicho a su papá. Mira lo que lo vamos a ver. Vamos a leerlo así de corrido, después saltamos un poco más adelante. En el 5.1, el rey Belsasar hizo un gran banquete
a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. O sea, con el gusto del vino es que ya estaba pasado en copas y en su borrachera. O sea, no lo estaban utilizando. Y en su locura, ¿qué hizo? Mandó traer los vasos. Hay cosas que el hombre no haría en sano juicio, como estas. Tentar a Dios de esta manera. Y dice que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén y para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Imagínate la clase de fiesta que era. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de madera, de hierro, de madera y de piedra, sí, de bronce. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Imagínate, yo pienso, ¿será que estoy borracho o qué? O se le quitó la borrachera en el momento. Parece la mano escribiendo. Todos, imagínate la impresión, y dice que le temblaban los pies, como dice, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey quedó pálido y sus pensamientos lo turbaron y se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínate el miedo, el temblor que comenzó a sucederle a este hombre. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Quería saber lo que estaba pasando. Entonces, entre los que vinieron ninguno sabía. Pero más adelante la mujer, me parece, le dice, mira lo que dice en el 10. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Entonces mandaron llamar a Daniel, hermanos. Y mira, vamos a leer en el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver las dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Mira todo lo que le ofrecían. Entonces los profetas de hoy quisieran estar en el lugar de Daniel, hermano. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Mira cómo responde un verdadero profeta de Dios, hermanos. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. A él no le interesaba la plata y el dinero. Mira lo diferente, ¿no? Lee la escritura al rey. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Pero mire lo que le pasó al mismo Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, y acuérdense que el comienzo de la caída es que la soberbia y el orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante
a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y acuérdense que casi todas las visiones de Daniel tienen esta relación con esto. Dios pone a quien él le place. ¿Por qué le estaba recordando eso? Porque cuando Nabucodonosor fue altivo, el Señor trató con el orgullo de él. Pero ahora que este también fuera altivo, también el Señor iba a tratar con él. Pero con este fue más severo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa y tus grandes, y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, mira estas frases, hermano. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahí es donde Daniel comenzaba a darse cuenta que el tiempo de Babilonia se había cumplido. Que Dios había determinado y había dado ¿qué? Fin al reino de Babilonia. Y mira lo que sigue diciendo. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado ¿a quiénes? A los medos. Y dado a los medos y a los persas. Después de ti vendrá ¿qué? El imperio de plata, hermanos. ¿Qué es? El imperio del pecho y los dos ¿qué? Brazos. Y curiosamente el imperio persa era la unión de dos pueblos. ¿Quiénes? Los medos y los persas. Por eso la imagen tenía ¿qué? Dos brazos de plata. ¿Ven? Los medos y los persas. Mira lo que dice. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y le duró harto, mira. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Este era el imperio que había de venir, el menor, el imperio ¿qué? Medo-persa. Y mira que Jeremías hace años ya lo había anunciado, hermanos. ¿Cómo iba a juzgar Dios a Babilonia? Porque así como Dios levantó a Babilonia y permitió que Babilonia fuera como un martillo que iba a romper a Israel y lo iba a quebrantar, así mismo el Señor iba a permitir que se levantaran los medos y los persas como un martillo para tratar ¿con quién? Con el mismo Babilonia. A veces el Señor dice, y a veces hay personas que lo experimentan, a veces viene alguien y trata contigo y el Señor lo permite. Déjalo que trate contigo. Algún momento yo vengo a tratar con él. Amén. Así hace el Señor con los hombres. El Señor a veces permite que se metan con su pueblo como con Israel, pero llega el momento que el Señor también a los que son martillos también los rompe. Jeremías capítulo 51, mira cómo lo había anunciado el profeta, hermanos. Aquel imperio que iba a surgir después de Babilonia. Jeremías 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu
espíritu. ¿Quién lo despertó? El Señor. Los espero para que lo puedan leer con sus propios ojos, hermano. 51:11. Lo tenemos. Limpiar las saetas, embrazar los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia, mira esta frase, es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza es su templo. Y mira que el Señor incluye ¿qué? Su templo. Porque Babilonia entró y destruyó el templo. No lo destruyó y no solo lo destruyó, lo saqueó, hermanos, los vasos. ¿Y ustedes creen que el Señor se iba a quedar con esa? Y preciso Belsasar lo provoca ira. Porque no solo lo habían destruido, sino que en su borrachera manda a traer los utensilios. Y llegó el tiempo del juicio. El Señor es lento para la ira, pero eso no quiere decir que su ira no haya llegado. Mira cómo lo dice, ahí adelantico en el versículo 27. Alzad bandera en la tierra, ahí en el 51:27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Mini, de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ellas naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Mira esta frase, hermanos. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Uy, qué frase, hermanos. Le llegó su tiempo a Babilonia. Ya había sido anunciado. Qué cosa terrible, ¿no? El juicio del Señor. Vamos a Daniel 2. Entonces ya sabemos que el imperio que venía después de la cabeza de oro, el imperio de plata y los brazos, ¿era quién? El imperio medo-persa. Aún dicen en la historia que una de las características por las que sobresalió el imperio medo-persa fue porque fueron muy astutos y crearon todos los tributos. Y todos los tributos que ellos cobraban se pagaban con plata. Entonces el Señor escogió ese material para representarlos en la profecía. Estamos en el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Mira lo curioso. El imperio medo-persa no duró mucho tiempo. El imperio medo-persa duró el 539 más o menos al 331 antes de Cristo. Cuando el imperio medo-persa comenzó a crecer y a crecer, comenzó a tener un conflicto con unas tribus griegas. Y ahí comenzó a declinar, porque de ahí va a surgir el imperio que habría de venir. Al comienzo los persas vencían, esclavizaron a algunas de estas tribus griegas, pero después surgió un hombre, Filipo, y de ese Filipo surgió un hombre conocidísimo en la historia de la humanidad, Alejandro Magno. Tuvieras como la Biblia lo describe. Pero así como surgió, porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que pasa el viento por ella y se seca, y su lugar, ¿qué? No se conocerá más. 33 años y murió. Pero leámoslo como lo dice la palabra. Dice, entonces después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Ese era qué? Pecho y brazos de plata. Y dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual, mira esta frase, dominará sobre toda la tierra. Y esas fueron las características del imperio griego, que en tan poquito tiempo conquistó todo lo conocido hasta su época. ¿Ven?
Entonces vamos a mirar que la misma Biblia también, como les decía ahorita, no hay necesidad de que nosotros comencemos a decir quién es, porque la misma Biblia ya nos lo había anunciado y mostrado antes. Y Daniel más adelante en una de sus profecías nos muestra que ese imperio que había surgido era ¿quién? El imperio griego. Vamos a ir más adelante al capítulo 8, una visión que confiando en el Señor tenemos que dedicarle un día también. Pero vamos a mirar este imperio que había de surgir después del imperio medo-persa. Y por eso es que la Biblia, el libro de Daniel fue tan criticado, hermanos, porque es que era exacto, decía, va a surgir tal rey, y ese rey va a destruir tal rey, y después va a surgir otro tal rey, y ese rey no va a durar mucho, va a morir, y de él van a surgir 4 reyes. Y todos comenzaban a mirar y eso decían, pero se cumplió exactico. Eso no fue escrito por Daniel, eso fue escrito después. Eso pasó y lo escribieron después. Porque la profecía fue muy exacta, hermanos. Daniel capítulo 8. La visión del carnero y del macho cabrío. Acuérdense que cuando recibe Daniel esta visión, ya Babilonia no existía. Entonces el Señor ya no le dedica tiempo a Babilonia. Ya comienza a hablar desde Medo, Persia. Ya. Cuando tú miras Daniel, mira desde Babilonia. Cuando tú vas a Apocalipsis, Juan comienza a mirar desde Egipto y más atrás. Porque Juan mira toda la historia, desde atrás hacia adelante. Daniel mira desde donde él está viviendo hacia adelante. Por eso hay diferencias en ciertas cosas. Pero es la posición desde donde el profeta está profetizando. Juan, el Señor le mostró el pasado desde los primeros imperios, aún antes de Babilonia, hacia adelante. Daniel no, Daniel vio desde Babilonia hacia adelante. Amén. Entonces, Daniel capítulo 8. En el año tercero del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero que tiene 2 cuernos es Medo y es Persia. Ahí están los 2 cuernos. Y ese cuerno que creció más fue el imperio persa. Los persas fueron más fuertes. Cuando miremos la profecía del capítulo 7, el capítulo de las 4 bestias, no lo vamos a estudiar hoy, pero cuando la vemos, tú vas a ver que Medo-Persa es comparado con un oso y se inclina más de un lado. Ese es el imperio persa. Entonces, ahí y más adelante lo explica. Y alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Ustedes sí han visto esa película 300? Sí. Ese imperio que llegaba con ese poder a todos lados era Medio Persia. Y esos que trataban de defenderse, esos poquitos 300, ¿eran quiénes? Griegos. Porque al comienzo, en las primeras batallas, los persas prevalecían y tenían dominio y conquistaron. Pero después el Señor permitió que surgiera este que vamos a leer. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, Alejandro. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vio que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. En la Biblia el cuerno habla de un imperio, ¿sí? Medo-Persia.
Acuérdense porque los cuernos es una de las señales que vamos a tener que ver bastante hasta en el Apocalipsis. Los cuernos hablan de imperios. O no solo de imperios, sino del príncipe de ese imperio. Y dice, y el macho, y mira, le pegó una... Y dice, y lo hirió y le quebró en sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. O sea que se enorgulleció. Y siempre que hay orgullo, el Señor derriba a los más grandes, hermano. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. No vivió ni no 33. Los otros de Darío 62 y el rey. Los otros vivieron años. Este no llegó ni a los 33 años. Y no tuvo un sucesor ni siquiera legítimo. No saben cómo murió. No sabe si lo envenenaron. No sabe si fue una enfermedad. No sabe. En el apogeo suyo, imagínate, 33 años. Y murió aquel cuerno. Y dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Porque el imperio griego, hermano, como Alejandro no tuvo un sucesor, comenzó a haber un conflicto entre los generales de él. Entonces, entre esos generales se dividieron en 4 dinastías. Los Ptolomeos, los Seleusas, los Antigodos, Antigonida, sí, mire, la dinastía tolemaica, la dinastía antigonida, Seleucida, y otro que se llamó Lisimaco, pero él no pudo conservar su dinastía, ese no duró nada. Se dividieron en 4 cuernos. De esos 4 surgió ese famoso Antíoco Epifanes, que fue aquel que profanó el templo en los días de los macabeos. Que aquí la profecía nos va a hablar de eso, pero eso fue un cumplimiento típico, que no fue el definitivo, porque eso que él hizo es lo que el Señor nos dijo que iba a ser en los últimos tiempos el anticristo. El anticristo va a ser lo mismo que hizo Antíoco Epifanes. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Entró al templo de Jerusalén y sacrificó un puerco. Y ahí los macabeos se armaron, y es las guerras de los macabeos. ¿Sí lo han leído? Los libros apócrifos de las Biblias de los católicos tienen estos libros, y como historia son chéveres leerlos porque tú ves el cumplimiento de estas profecías. Pero estamos mirando cuál es el imperio que había de surgir, porque el ángel se lo va a explicar más adelante. Y dice, y se engrandeció hasta el del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de los 4, ¿no? Que es el Antíoco Epifanes, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, fue aquel descendiente del imperio griego que tuvo su influencia ¿en dónde? En Tierra Santa, en Israel. Y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él, mira lo que este hombre hizo, y mira lo que el anticristo va a hacer en los últimos días, que fue este es el pasaje que el Señor dijo, el que lee Daniel, entienda. Hoy no vamos a entrar en detalle, eso es para otro día. Solo quiero que veamos los nombres del imperio que iba a surgir después de Medo Persa, ¿amén? Que es el macho cabrío. ¿Hitler también entra aquí? No, Hitler no entra ahí. Porque Hitler no hizo nada de lo que describe ahí la profecía. O sea, él no tuvo nada que entrar al templo de Israel, a Israel ni nada de eso. Bueno, una pregunta. ¿Ese es el mismo cuernito que, digamos, el de Apocalipsis? Que se engrandece. Empieza grande. Es ese mismo. Lo que pasa es que la Biblia tiene un cumplimiento cíclico. ¿Qué es eso? Que a veces las cosas se cumplen de una manera pequeña. Lo que ha sido, no es. Pero será. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver cuando entremos a ver ciertos pasajes. Ciertas cosas que fueron, ya fueron, pero no son y serán. O sea, sucedió una vez,
sucedió con Antíoco Epifanes. Pero ahorita vamos a leer que el ángel le dice, pero no es para este tiempo, es para los últimos tiempos. O sea que el anticristo va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epifanes en su tiempo. Y que esa imagen que el Señor dejó de Antíoco Epifanes es para tenerla presente cuando venga a suceder. Porque esa es, hermano, de las señales así que puríticas que tenemos para la venida del Señor Jesucristo, es la profanación que se va a hacer del templo. Entonces necesitan reconstruirlo, pero eso está Listo. de un momento a otro. En cualquier momento el Señor cambia los tiempos y reconstruye ese templo. Yo leía que hay musulmanes, no judíos, porque los judíos siempre han querido reconstruir los de Colonia de Israel. No solo cristianos, porque los cristianos también queremos que se reconstruya el templo. Musulmanes que están dispuestos a poner dinero para que se reconstruya el templo. ¿Por qué? Porque ellos también creen en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen que eso no iría en contra de la misma fe del Islam, porque el Islam tiene sus bases ¿en qué? En la ley, y los profetas, y en el Evangelio. Entonces parece que hay musulmanes que ya... Y miren, hermano, los judíos llevan años, tienen un instituto del templo donde llevan años enseñando a los sacerdotes los oficios. No lo ejercen porque no hay templo, pero ya están preparándolo, ya tienen los materiales, ya tienen las copias de todos los utensilios. Hasta hace poquito encontraron la vaca roja, alzada, ¿qué se llama? Alazana. Que era la que necesitaban para uno de los sacrificios que ellos hacen en la ley, que llevaba siglos sin tenerla, y la encontraron hace poquito, como 3 años, 4 años. Son cosas que ya están ahí a punto de suceder, ¿no? Ahí que ya casi sucede. Pero no estamos mirando hasta ahora el imperio. Vamos hasta ahora porque se me quieren adelantar. No va a tener de qué hablarles. Pero el hermano Rafael dice que ya está prefabricado, que es solamente armarlo. Sí, dice. Tienen copias ya así en 3D y millones, hermano. Ellos tienen, yo leía que tienen millones de dólares destinados a eso. Lo que pasa es que pensar en reconstruir un templo es pensar en una tercera guerra mundial. Eso es un conflicto. Pero ya cuando tú ves que los que son del conflicto, los árabes, están algunos interesados. ¿Por qué? Porque de todos modos detrás de eso también puede haber algo ecuménico, ¿no? En estos tiempos que se habla tanto de eso. Con todo lo que se está viendo. Ya se está cumpliendo. Y nuevo papa y todo, ¿no? Y con todo eso, y que lo hicieron renunciar, y que ya se sentó el otro, y que bueno, y que detrás de todo está un poco de cosas. Sigamos. Dice, y se engrandeció, dice en el 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ese es el sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregada al ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y esto, hermanos, esto casi está sucediendo porque una de las cosas dicen que va a ser el anticristo, va a tomar el ejército de... Sí, lo acabamos de leer, de Israel. Y hay en el parlamento de Israel en estos momentos, hay gente que quiere que Israel pertenezca a la Unión Europea. Tienen esa idea y quieren esa idea. Y si ellos llegan a ser parte de la Unión Europea, el ejército de Israel entra a ser parte de la OTAN y todo esto. Son cosas que... O sea que el anticristo iba a quitar es como el sacrificio a Dios y se va a poner en el lugar de él y va a buscar que lo adoren. Porque, bueno, es que no me adelanto. Cosas que están sucediendo. Y dice... Y cuanto quiso, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces ahí oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea que él va a tener el santuario, hermano, y va a tener el ejército, el anticristo, porque es el cuerno que se engrandece al final de los tiempos. Esto ya sucedió
típicamente, cíclicamente con Antíoco Epifanes, ¿no? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprender, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las ribeiras del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión, porque Daniel quedó, y aún con la explicación quedó, como dicen por ahí, quedó groggy. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. Miren, hermanos, no era para esos tiempos, sino era para el fin. Porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Todo el continuo sacrificio y todo eso es para el tiempo del fin. Pero en cuanto al carnero, porque se acuerdan que todo comenzó con el carnero, ¿no? Con el carnero y con que viste que tenía dos cuernos. ¿Cuáles son estos? Estos son los reyes de Media y de Persia. Pero lo que queríamos, al punto que queríamos llegar era a ver cuál era el imperio que seguía después de ¿quién? De Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, en la estatua que vio Nabucodonosor, el imperio que seguía después del pecho y brazos de plata era el imperio de ¿qué? De bronce. Que la Biblia nos dice que era el imperio de ¿quién? De Grecia. Y ahora, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es? Alejandro Magno. Mira lo que dice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, que son los 4 coroneles de los sucesores del imperio, generales del imperio griego, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación. Y aún entre ellos mismos hubo un conflicto tremendo, porque no sabían quién era el sucedor. Entonces comenzaron a haber conflictos. Entonces se dividieron por territorios, ¿sí? Según las dinastías, aunque no con la fuerza de él, porque la grandeza que tuvo el imperio griego en el tiempo de Alejandro Magno, eso fue impresionante. Tú lees la historia, eso era guerra tras guerra tras guerra que ganaban, eso una cosa tremenda. Y al fin del reinado de estos, o sea, después de todos estos, o sea, el cuerno que se iba a ensoberbecer y todo no era parte de estos, el que iba a soberbecer era un tipo. Cuando los transgresores, ¿qué? Lleguen al colmo, o sea, cuando el pecado llegue a lo más terrible que va a pasar, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Quisiera hablar de eso, aunque sí quisiera, y lo vamos a ver, pero hoy no. Entonces, volvamos a Daniel 2. Entonces el imperio que sigue a los medos y a los persas, ¿quién era? El imperio griego, la mano de Alejandro Magno. Entonces estábamos en el 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, o sea, el que le siguiera al de bronce, estamos en el 40, 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Entonces, después del imperio griego, todos sabemos el imperio que sucedió, ¿no? Terriblemente fuerte, hermano, el imperio romano, que es como esa bestia que más adelante Daniel describe, que tenía dientes como de hierro, que todo lo que cogía, ¿qué hacía? Desmenuzaba. Miren, hermanos, no ha habido en la historia de la humanidad un imperio tan sangriento y tan cruel como los romanos. Cómo destruían, y el ejército que ellos levantaron fue
supremamente poderoso, amén, terrible en fuerza. Ellos por donde iban asesinando, iban crucificando, iban haciendo de todo. Era un reino terrible, hermanos. Mira lo que dice Daniel, dice: y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Mira cómo lo describe la Biblia. Desmenuzará y quebrantará todo. Oh, ahí tenemos los primeros siglos, el Imperio Romano. Terrible, poderoso. El Imperio Romano nos corresponde en la imagen ¿a quién? Los pies de hierro. Y hoy vamos a terminar de leer todo, pero vamos a hacer un recuento histórico un poco del Imperio Romano para verlo ya más en el contexto ya del último imperio. El último imperio que describe la Biblia, que no entra en detalle, pero que la Biblia sí lo nombra, porque el Señor muestra los pies, pero no entra en detalle en los pies. Cuando tú miras las otras profecías, en los pies se ven muchas cosas para entrar en detalle. Hoy solo vamos a hablar un poco, para terminar, de los dos pies de hierro. Pero leamos todo para no quedarnos en la interpretación de las dos piernas de hierro. Sí, amén. Y dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Miren lo curioso, hermanos. En los días de estos reyes, mira cómo dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni para el reino, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hermanos, después del imperio griego viene el imperio romano, pero así como el imperio medo-persa tiene dos brazos, el imperio romano es descrito con dos piernas. Amén. Y eso es bastante interesante, porque lo vamos a ver a la historia de la humanidad, cómo estas dos piernas desembocan en los pies, que en los pies es el último gran imperio, el imperio dividido, en el cual va a venir el Señor Jesucristo y va a destruir. Amén. A ese imperio no lo vamos, el reino dividido, que es la parte de los pies, no lo vamos a entrar a estudiar hoy, porque quisiera dejarlo para dentro de 8 días, porque le vamos a dedicar bastante detalle, hermanos, para ver en qué tiempo estamos viviendo y para ver que ese imperio ya surgió, está en medio nuestro. Amén. Solo quisiera poner el contexto histórico, cómo el imperio romano surgieron estas dos piernas, y de estas dos piernas, a través de la historia y en el siglo pasado, comenzaron a verse ya los pies. Entonces, miren, hermanos, el imperio romano comenzó en el año, mira, lo tengo aquí anotado para que quede con datos históricos, en el año 1168 antes de Cristo. El imperio romano fue el imperio que surgió y que estaba en pie en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí? Fue el imperio que gobernó. Dicen que yo no le podría tan poquito tiempo, yo diría que hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, hasta el año más o menos 1914. ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que la Biblia describe el imperio de hierro con dos piernas.
En el año 395, a la muerte de un emperador que se llamó Teodosio, él dividió el reino, le entregó una parte del reino a su hijo mayor y la otra parte a su hijo menor. Mira, el hijo mayor de este emperador se llamó Arcadio y le entregó la parte del Imperio Romano Oriental. Entonces, hermanos, las dos piernas nos hablan del Imperio Romano Oriental y el Imperio Romano Occidental. Amén. El Imperio Romano Oriental tenía su sede, su ciudad, en Constantinopla. Aquella ciudad que Constantino le puso el nombre Constantinopla en honor, pues, ya saben a quién, ¿no? Esta ciudad se llamaba Bizancio, que hoy en día es Turquía, Estambul, amén. Este imperio romano oriental también tomó el nombre en la historia del imperio bizantino, en honor al antiguo nombre de Constantinopla, amén. Entonces, esa es una de las piernas del imperio romano, el imperio, ¿qué? Oriental de hierro. Este imperio fue fuerte y todo, pero más o menos en el siglo XV comenzó a tener una guerra con el imperio, ¿o qué? Otomano, con los musulmanes, y lo invadieron. Y dice que el imperio bizantino pasó a ser de los turcos, pero conservaron un poco la ideología que traían esto. Y los turcos llegaron con su imperio otomano hasta 1914, la Primera Guerra Mundial. Porque, hermanos, la Primera y Segunda Guerra Mundial fue la crisis que surgió para que surgiera el imperio dividido. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero entonces la pierna oriental del imperio romano surgió hasta la Primera Guerra Mundial, que es el imperio oriental, amén, o bizantino, que después lo tomaron los otomanos en el siglo XV. En la otra pierna, a la derecha, si lo podemos decir, es el imperio romano occidental, que fue el que aquel César, aquel emperador, se lo entregó a su hijo Honorio en 396 después de Cristo. Este tenía su sede en Milán, Roma. En el año 451, después de que este imperio comenzó a habilitarse porque sus fronteras estaban rodeados de pueblos bárbaros, ¿conocen la historia? Y estos bárbaros comenzaron a invadirlo y comenzaron estas guerras, más o menos en el siglo V comenzó a decaer. Pero lo curioso, hermanos, fue que estos pueblos bárbaros, cuando lo invadieron, no destruyeron la cultura romana, sino la conservaron. Porque la pierna de hierro tenía que llegar hasta surgir, hermanos, el otro imperio, el de hierro con barro cocido. Entonces, estos se les llamaba bárbaros porque no les conocían el idioma ni nada de esto. Estos pueblos que lo invadieron, más o menos en el siglo X, de ellos surgió el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese Sacro Imperio Romano Germánico era la pierna de hierro de Roma Oriental. Mira lo que se dice de este imperio occidental. Dice, su nombre se deriva de la pretensión de los gobernantes medievales de continuar con el imperio, con la tradición del imperio carolingio, desaparecido en el siglo X, el cual, mira lo que era el imperio carolingio, hermanos, el cual había revivido el título de emperador romano en Occidente. ¿Y saben por qué le ponían sacro? Porque creían que eso venía de parte de Dios mismo. Entonces conservaban ¿qué? El César romano. Ellos creían eso. Y es verdad, porque esa fue la pierna de hierro en Occidente. Así como en Oriente llegó a ser el Imperio Otomano, la pierna de hierro de Roma, en Occidente fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Mira lo que se dice de este imperio. El imperio se formó en el 962 después de Cristo bajo la dinastía sajona, a partir de la antigua Francia oriental.
Desde su creación el Sacro Imperio se convirtió, mira esta frase, en la entidad predominante en la Europa central. Y acuérdense, hermanos, que este imperio romano en sus inicios y en sus piernas, ¿de dónde es? Porque de donde él es, van a surgir los pies. Entonces, por eso es importante que conozcamos estas cosas. Amén. Entonces, este imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿qué? Fue la mayor entidad predominante en la Europa central, Europa, durante casi un milenio, hasta su disolución en 1806. Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Germánico, Romano Germánico, se inició, porque ahí en 1806 parece que hubiera acabado, pero de esa guerra, de esas luchas que surgieron, surgió de aquellos pueblos que habían quedado el crear un imperio alemán. Esa es la pierna de Occidente que también llega hasta la Primera Guerra Mundial. Y dice, se inició en los antiguos estados que lo componían una disparada búsqueda por crear un estado nacional alemán unificado. La historia de Alemania como país se inicia en 1871 al instaurarse el Imperio Alemán. Y ustedes saben que Alemania fue uno de los grandes protagonistas y perdedores de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Guerras que fueron creadas, hermano, patrocinadas por la élite, los ocultistas, los asimismo llamados iluminados, iluminates, porque detrás de todo lo que nosotros vemos hay una élite queriendo controlar ¿qué? El mundo. Y ellos crearon esto porque el único deseo, el deseo de estas personas en los últimos tiempos, más o menos desde 1800, es crear ¿qué? Un nuevo orden mundial. Por eso la crisis de la Primera y Segunda Guerra le da inicio al imperio que vamos a estudiar dentro de 8 días, que es el reino ¿qué? Dividido. Pero las dos piernas del Imperio Romano, que una es la de Oriente, que llegó hasta la Primera Guerra Mundial, ¿con qué? Con el Imperio Otomano y los califas, que era como el César de ellos, y la pierna de Occidente, que era el Imperio Germánico, Romano Germánico, el Sacro Imperio Románico, que llega con el Estado de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Miren, aún estos hombres, ¿saben cómo le llamaban al rey, al emperador? Kaiser. Y la palabra Kaiser es la misma que usaban los romanos para César. El César es el mismo Kaiser. Entonces, si ven cómo la pierna surgió y creció. Y miren, imagínate, hermanos, la parte más larga del cuerpo, ¿cuál es? Las piernas. Y el Imperio Romano, aún con sus luchas y todo ha sido el imperio más grande de la historia. Y ese imperio ha desembocado en el último imperio, del cual surge el anticristo. El anticristo no viene de... Porque yo he visto hermanos que están diciendo que el anticristo viene del mundo islámico. O otros que dicen que viene de Estados Unidos. Otros que dicen que hasta es el Papa. ¿El anticristo viene de Roma? El anticristo viene de Europa. Europa. Por eso les decía, vamos a recalcar la historia un poco del imperio ¿qué? Romano, de las dos piernas de hierro, para dentro de 8 días vamos a hablar del imperio dividido. Amén. Curioso, hermanos, que el Señor dijo que en los días de estos imperios, del imperio romano y de las piernas, de los pies, el Señor iba a levantar su reino. Amén. Porque ha sido a través de la historia de Roma que ha surgido la iglesia. Amén. Y en los últimos tiempos, en los tiempos del anticristo, el Señor va a ¿qué? Levantar su pueblo. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Entonces las dos piernas llegaron hasta el siglo XX, hermano. Así es. Pierna oriente y pierna occidente, el imperio romano. Dentro de 8 días compartimos el imperio dividido entre hierro, y ustedes van a ver cómo la Biblia dice, es impresionante el detalle histórico
esas alianzas humanas, los materiales. Histórico, aún histórico ya para nosotros, hermanos. El Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora que tú nos concedes comenzar este estudio, Señor, te rogamos que nos ayudes a estar firmes y a permanecer, Señor, y hacerlo con amor, con el deseo de conocer la verdad de tu palabra, Señor. Con deseo de conocer y entender aquello que tú le hablaste a Daniel, Señor. Esas cosas que tú le hablaste a Daniel son para nosotros, Señor. Son para aquellos que hemos alcanzado los últimos. Gracias para comprender los tiempos en que tú nos has puesto a vivir, Señor. Y ayúdanos a ser aquel pueblo que te conoce, Señor. Amén. A ser aquel pueblo que se esfuerza, Señor. A ser aquel pueblo que es luz, Señor, y que enseña aún a muchos, Señor. Amén. Pon en nuestra boca tu palabra. No queremos hacerlo en nuestra naturalidad, Señor, porque no somos nada, Señor, no merecemos nada, Señor. Pero tú, por tu gracia, por tu Espíritu, como tú lo dijiste, tu Espíritu nos enseñaría todas las cosas y nos mostraría las cosas que han de suceder, Señor. Ahora te rogamos por tu Espíritu, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, Señor, para poder comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y para así poder trabajar mientras haya luz y mientras se pueda. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, nos bendecimos los unos a los otros, Señor. Guárdanos, Señor, y no permitas, Señor, guarda la palabra que tú nos has hablado, Señor, porque sabemos que nuestro enemigo la quiere robar, Señor. Aún nuestros afanes de esta vida, Señor, pueden ahogar tu palabra y hacerla infructuosa. Amén. Guárdanos, cada día tienes su afán, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti, en todo lo que necesitamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.